Y siempre predicamos el Evangelio, hermanos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. La tumba y la cruz quedaron vacías. Amén. Ahí está nuestra salvación. Él resucitó, hermanos. La cruz está vacía. No cargamos ningún Cristo muerto. Tenemos un Cristo resucitado, que está en el cielo y está mirando lo que estamos haciendo. Tenemos un Cristo que, gloria a Dios, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra estadía aquí, hermanos. No tendría sentido si Él no hubiese resucitado, pero gloria a Dios. Y si Él resucitó, un día nosotros también, si morimos, vamos a resucitar y a estar con Él para siempre, hermanos. Y este es un verso para tener ahí como las remas que llamamos, Romanos 4:25, un verso clave de los versos clave de la Biblia, hermanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿quién? Jesucristo, y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué bendición! Justificación quiere decir que nos declara como si no hubiésemos pecado, hermanos. Y aquí sentados y con todo lo que tenemos aquí, hermanos, para Él ya somos justos. Pero porque Él nos declaró, no porque lo seamos, porque no hay justo ni uno, pero Él nos declaró justos, hermanos. Entonces siempre contémosle a la gente, démosle confianza, seguridad de la salvación, no se preocupe, ya la cruz quedó vacía, la tumba quedó vacía por usted y por mí, démosles esa confianza de seguridad eterna, hermanos. Bueno, alguna vez estuve compartiendo el tema de Naamán y la lepra, pero desde el punto de vista del poder de Dios, del milagro que hubo, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de la salvación, del Evangelio. ¿Uno cree que de aquí puede sacar Evangelio? Sí, hermanos. Y lo invito, querido hermano, y tómemelo de la mejor manera. Siéntase en esta mañana Naamán. Siéntase Naamán. ¿Por qué? Porque fue salvo. Pero estuvo con lepra en el mundo, esa lepra espiritual que tiene el mundo y del cual nosotros tenemos el remedio. ¿Sabe qué hay que hacer? Llevarles el remedio, hermanos. Allá estuvimos leprosos, allá estuvimos sufriendo, de allá nos sacó el Señor. Bienvenidos a nuestro tema de hoy. Naamán, un cuadro de la salvación. ¿Qué es un cuadro? Como una ilustración de la salvación. Y lo vamos a ver. No voy a hacer mucho énfasis en lo de el criado. ¿Cómo se llamaba el criado de Eliseo? ¿Geisi o Giesi? Muy bien. No voy a hacer énfasis en él. Vamos a leer el tema, pero lo de él va a ir rápido, que ya habrá tiempo para este hombre que daña la predicación del Evangelio, porque pone a dudar cuando se reciben dádivas por predicar la palabra. Está en 2 de Reyes capítulo 5 y vamos a entrar de una, hermanos. En el pasaje que veremos hoy encontramos una perfecta ilustración que nos muestra el Evangelio de la salvación por gracia. ¿Qué es por gracia? Gratis, un regalo del Señor, hermanos. Relata la historia de un importante militar reconocido por sus victorias. Este hombre era muy importante, hermanos. Y él dice, pero su vida personal era en condición desesperada y desamparada, pues era leproso. El asunto es que ellos sí podían tratar, él estaba en comunidad, porque él no era del pueblo de Israel, donde a los leprosos se les confinaba a un lugar, prácticamente algunos a morir, si de pronto hallaban curación, pero la curación se daba más por un milagro que por cualquier otra cosa. Pero este sí, como es sirio, allá no había problema. Y además era un valiente que incluso el Señor usó a este hombre en las derrotas contra el mismo pueblo del Señor. Dios lo hace así en su soberanía. Le parece aún incomprensible que el Señor use un hombre de estos para afinar a su propio pueblo, pero el Señor hace lo que sea, hermanos. Siendo gentil y extranjero, era enemigo del pueblo de Israel, y en lo que se refiere a los pactos y las promesas de Dios, no tenía derecho a su bendición. Los que no sean parte
del pueblo del Señor no tienen derecho a bendición. Así estuvimos nosotros en el mundo, sin derecho absolutamente a nada, hermanos. Pero en su gracia, en su misericordia, nos puso el énfasis que hizo el hermano Ramón, nos puso la muchachita que nos hablara a través de alguien, y ella fue la portadora del mensaje, como lo vamos a ver. Sin embargo, él no tenía derecho a nada, hermanos, pero la gracia de Dios se extiende para tocar la necesidad humana, y todo lo que debe hacer el pecador es humillarse y aceptarla sin condición. Y vamos a ver este hombre, como a muchos de nosotros, que no llegamos a la iglesia la primera vez que nos dijeron, yo un día esto voy, sí, a mí me gusta y es como chévere, pero no, y le ponen todo tipo de, pues Naamán igual. Naamán no fue fácil la entrada de él a la salvación. Ahora el poder es de Dios, pero lo vamos a ver que él estuvo renuente. Él quería hacer las cosas a su manera, hermanos. Pero finalmente también nos vamos a dar cuenta que bajó la guardia y aceptó la invitación. Este alto oficial, luego de su altiva actitud, reconoció su condición, obedeció el tratamiento divino y fue convertido en un nuevo hombre con piel nueva y nuevo corazón. Vamos a ver una transformación que es la misma que pasó en nuestras vidas. Es exactamente igual, trayéndola al ámbito espiritual. Vamos a ver a este Naamán. Las ilustraciones nos ayudan mucho para grabar un poquito, ¿no? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía esa dificultad, ese detalle. Y nos dice acá que era un varón grande. De muy poco se habla en la Biblia de varón grande. Me acuerdo de Gedeón, que el Señor dijo que valiente, y muy pocos hombres. Y este sirio, hermano, enemigo de Dios, ya se le está dando este trato a él, hermanos. Que era comandante general del ejército de Siria, hermanos. Un hombre de destacada posición social y económica. Era gran estratega con muchas victorias militares. Esto es como un recuento de él. Valeroso en extremo. Valiente, hermanos, pero leproso. A pesar de sus logros e importancia, padecía de lepra, una enfermedad grave de la piel. Ahora se le llama aquí, por ejemplo, no sé en Colombia, pero nosotros la llamamos acá, en Colombia, Hansen, ¿no? Hansen. Ya no se dice lepra. Y es de, sí, hay. Y es de tratamiento. Conocimos el pueblo de Agua de Dios, donde estaban ellos viviendo, allí los tienen confinados, pero el nombre es Hansen, con H, no lepra, porque suena ya como, y se usa como para términos muy peyorativos, como para despreciar. Y de hecho, pues, era despreciable, era... Acuérdese de los 10 leprosos, pobrecitos, se pararon de lejos. En la época del Señor se le podía arrimar un leproso a una persona hasta 45 metros nomás. Media cuadra. A metros, para evitar la contaminación. Pero repito, como él no era del pueblo del Señor, no estaba pasando por ese proceso. Dice el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha, ¿saben una cosa, hermanos? Aquí vamos a ver el ministerio de Eliseo, pero es interesante que primero empieza el ministerio de la doméstica. La muchacha del servicio inicia, hermanos, ¿por qué? Porque Dios escoge de lo vil para avergonzar a los grandes o para llevarlos a la salvación. Era muy importante este general, pero la voz de esta muchacha fue la que lo llevó a la solución del problema. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha, hermanos, ya conocía, a pesar de la distancia donde estaba,
Ella sabía, mire cómo es el pueblo del Señor, ¿no? Se conoce y se sabe qué está sucediendo entre su pueblo. Ella estaba aislada de su familia, aislada de sus seres queridos, muy lejos de su tierra, pero sabía que en Israel había un profeta. No importa el lugar donde esté, se puede ser luz y se puede ser testimonio. Sabiendo que este hombre era leproso, la empleada sugirió que su patrón visitara al profeta Eliseo, que estaba en Samaria, y éste le sanaría. Sabía el poder de Dios a través del profeta. Esta doncella ilustra que una persona, oído hermanos, siéntase doncella, que una persona sin importancia para los demás, en el lugar donde se encuentre, con su fe en Dios, puede influir para que otros lleguen a la salvación. Fíjense que ella se hubiera podido quedar callada. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos callados teniendo la oportunidad rápido de hablar del Evangelio? De hablar de salvación. No de hablar de sanidades, porque, repito, lo vamos a ver espiritualmente. Aunque también hay personas que me han preguntado, ¿y el Señor sana? Claro, relaciónese con Él. Y Él tiene el poder para hacerlo, pero en el tiempo de Él y a la manera de Él. Pero esta es una enseñanza, hermanos, que no importa el lugar donde nos encontremos. Puede ser el peor. Allí esta muchacha era la mandadera, la de los servicios, la de trapear, la de lavar los baños, pero fue la que llevó a este hombre, hermanos, a la salvación. Qué bueno no dejar pasar los espacios, los momentos. Entonces, claro, el hombre le puso cuidado. Eso no fue que la muchacha habló y se quedaron las palabras volando. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y está con lo de la muchacha porque está trabajando más que Eliseo, que es el que va a trabajar al final. Y es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Muy bien, como la muchacha dijo esto, pues hagámosle. Le voy a dar recomendaciones y váyase. Mire, hermanos, qué impacto tuvo el testimonio y las pocas palabras de una desconocida empleada sin importancia, que muy lejos de su tierra, cultura, familia y amigos, impactó 2 reinos. Porque ella ya impactó al rey de Siria. Y con las palabras que dijo, también se va a impactar el rey de Israel, hermanos. Una empleada doméstica. Todo lo que se puede hacer, hermanos, cuando hay ese, de lo que estábamos hablando el miércoles, cuando hay ese conocimiento de la salvación. ¿Sabe por qué muchas veces no se comparte el Evangelio? Porque no se comprende, porque no se entiende, y como no se entiende, pues no hay seguridad. ¿Y qué voy a compartir de lo que no estoy seguro? Pero cuando yo ya tengo seguridad de lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo lo comparto, hermanos, donde sea, a la hora que sea y con quien sea. Dios honró la fe de esta humilde joven. Mire el Señor cómo se está dando cuenta, la honró. E hizo para Naamán, el pagano y leproso oficial, lo que no había hecho para nadie más en Israel. ¿Qué dice Lucas 4:27? Había muchos más leprosos en Israel, pero el Señor escogió a este. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Había mucho más viudas en Israel, pero Él la escogió a ella. ¿Se acuerda de su vida, hermanos? Hay 8.000 millones de personas y nos escoge a nosotros. Véalo, 8.000 millones. Y los que estamos aquí fuimos escogidos. Alguien fue esa muchacha que nos habló a través de un hombre, de la mamá, de algún amigo, y nos invitó para ser curados de esa lepra que padecíamos, hermanos. Ahora, ¿qué va a suceder? Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Aquí se presentó una confusión tremenda, hermanos. Porque el rey le mandó la carta fue al otro rey. Y vamos a ver lo que va a decir el otro rey. Porque claro, él no se siente ni médico ni sanador. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Mire cómo se enredó la pita por una noticia mal dada.
¿Saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros no hablamos la veracidad del Evangelio, podemos llevar a la confusión. Y por eso hay muchas congregaciones llenas de confundidos, esperando beneficios, esperando que le resuelvan, porque les dieron una mala información. Ahora que estamos en campaña política, es peligroso dar malas informaciones. Aparecieron salvadores y sanadores y curanderos y de todo. Por un mes, ya después no. Es muy peligroso dar informaciones equivocadas. Imagínense que ha habido accidentes aéreos por las malas coordenadas que se dan desde la torre de control. Por eso tienen que trabajar 2 o 3 personas ahí, porque alguna se puede equivocar. Y por eso los aviones llevan un copiloto. Porque imagínense, solo una persona puede sufrir alguna situación, alguna alucinación y acabóse todo. Con el Evangelio debemos ser muy cuidadosos de que la información que damos es la precisa. Ni que somos casas de beneficencia, ni que somos trabajadores sociales. Somos predicadores del Evangelio, hermanos. Y si hay personas con hambre y si hay personas sufriendo, Dios da a cada uno el trato que Él sabe dar y Él es justo, hermanos. No indica que no demos un plato de sopa, ayudemos con una prenda, pero la misión nuestra es predique el Evangelio, hermanos. No dar información equivocada porque cometemos errores. Ya se hizo la idea, o sea que el rey sirio está como buscándome trampas, me está colocando, y no fue así. ¿Qué va a pasar entonces con este pobre leproso? Y el hombre bien angustiado. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No se preocupe, estaba mal dada la información, era para mí, no hay necesidad de rasgarse las vestiduras, aquí está el profeta. Hizo sentir ahí también su categoría como enviado, como hombre de Dios, Eliseo, y sabrán que hay profeta en Israel. Bueno, ya por lo menos se ordenó la situación. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo le envió un mensajero. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, hermanos, que viene un hombre de muy lejos, que trae además... ¿Cómo es posible que no se pare y lo atiende? ¿Qué está haciendo Eliseo? ¿Saben una cosa, hermanos? Este pedacito es bien interesante entenderlo, que está trabajando el Señor en Eliseo y en Naamán. En poder de otro se hubiera parado rápidamente y lo atiende. ¿Por qué no hizo eso? Lo vamos a ver por el camino. Segundo de Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Saldrá luego. ¿Qué estaba esperando Naamán? Que como él viene de allá, como es un hombre pudiente y como es un hombre importante, entonces el hombre de Dios sale y prácticamente, perdónenme la expresión, se tira en plancha y me atiende. Como muchos llegan al Evangelio, esperando que el Señor, como el empleado suyo, o el que predica, o el que los evangeliza, en plancha de rodillas porque llegué yo. Muchas personas llegan hacia el Evangelio creyéndose que son... Y este hombre llegó en esa condición. ¿Cuál es el dicho que tenemos en Colombia? Usted no sabe quién soy yo. Sí, usted no sabe quién llegó. Él dijo: como yo llevo un presente, como yo llego de lejos, el hombre sale, me pone la mano, me hace un ritual y chao. Y resulta que no es así. Eso es lo que quiere la humanidad. Porque como se les da mala información, llegan y que los problemas se acaben. Qué error tan grande, hermanos. Decirle a la gente cuando tiene problemas, vaya a la iglesia.
tiene un problema con su hijo que tiene adicciones, vaya a la iglesia. Está problemada con su marido, vaya a la iglesia. ¿Por qué? Entonces llegan a la iglesia esperando esos beneficios y como no los reciben, después terminan siendo apóstatas, hablando mal de los patrones, hablando mal de la fe, hablando mal de las iglesias. A mí cuando me dicen todas esas cosas le digo, no, venga a la iglesia para que conozca al Salvador, para que conozca al Dios que tiene poder, al Dios que le puede ayudar a su hijo, al Dios que puede hablar con su esposa, que puede sensibilizar el corazón de su marido. Venga y conoce ese Dios. Pero no les podemos ofrecer lo que no sabemos si Él va a hacer, hermanos. Porque Él puede estar tratando con una persona y nosotros no podemos interrumpir, hermanos, el proceso que Dios tiene con alguien. Y hay veces queremos ser como Dios, venga, yo le resuelvo los problemas. Hay personas que quieren resolverle los problemas a todo el mundo, pero no saben que Dios está tratando con alguien que por sus actos, por sus hechos, Dios lo está manejando. Dios trata con las personas, hermanos. Acuérdense del apóstol Pablo. Dios trató con él, hermanos. No le quitó su aguijón. Y con este hombre está tratando. Miren, hermanos, Albana y Farfar, ríos de Damasco, dice este hombre, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, el hombre está diciendo a don Eliseo, aparte de que no sale a atenderme como yo me merezco, me manda que me zambulla en una quebrada, pues. Vio el Jordán como el puente del Águila, como el riachuelo, pues, y yo teniendo tan mejores ríos, y sabe que hay gente que dice, yo en el mundo la paso mejor. Este me viene a decir que deje esto, que no haga lo otro, que ore, que le ponga cuidado a Dios, y en el mundo no me hacen estas exigencias, y vivo mejor. Ahora este me dice que me zambulla en una quebrada, y yo con semejantes ríos, de hecho son ríos muy importantes estos que él menciona, hermanos. Lo son, mucho más importantes de pronto. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire quién está hablando. ¿Quién habló en la casa de él? Ahora otra vez los del servicio, hermanos. Qué importante no es subestimar a las personas. Muchas veces porque uno lo ve con el overol y con las botas, este es el empleadito. No, hermanos. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Es decir, tú estás buscando la sanidad, estás buscando que le resuelvan el problema y se lo están diciendo y no quiere, jefe. Amo mío, ¿qué es lo que quiere entonces? Ya que vinimos hasta acá, ¿cómo vamos a perder el viaje? Ellos están tratando de persuadirlo, pero hay algo acá, hermanos. Analizando este pedacito, hay algo bien interesante. Naamán tenía 2 enfermedades para tratar y es muy posible que nosotros hayamos sido tratados de una y no de la otra. Él tenía una enfermedad gravísima que aún está en la iglesia. El orgullo. ¿Yo? Usted no sabe quién soy yo. Yo tengo la posibilidad. Yo tengo la oportunidad. Y Eliseo lo que le estaba diciendo es, bájese del carro del orgullo. Y el Señor estaba tratando con él. Y mientras no nos bajemos muchos de nosotros del carro, por bonito que sea material o por bonito que sea espiritual, mientras no nos bajemos del carro del orgullo, no va a operar el Espíritu Santo y los milagros del Señor. Porque muchos de nosotros podemos, a pesar de ser salvos, aún seguir subidos en ese carro. Y es menester, hermanos, el trato de los dos. Y primero está tratando con el orgullo. Puede pujar mucho, puede traer muchas riquezas porque traía gran riqueza. Puede traer lo que sea. Bájese del bus, nos dicen seguido. Y los mismos empleados, siendo mucho más coherentes, mira el Señor cómo usa personas, son más un estratega militar, un hombre muy inteligente, un hombre muy valiente, pero carecía de humildad y de sensibilidad. Y estos
compañeros de él que seguramente le amaban también. Mire lo que es el buen testimonio y las buenas relaciones. Porque hubieran podido decir, como la doméstica, hubieran podido decir estos jóvenes, con todo lo mala gente que eso, ojalá se muera y le dure esa lepra hasta que se derrita. Uy, no, venga, haga caso, patroncito, venga, no sea terco. Va a haber salida para lo suyo. Lo estimaban. O sea que era un hombre también estimado, hermanos, a pesar de su jerarquía. Pero uno puede estimar a las personas y ser amable, pero por dentro estar lleno de orgullo, hermano. Naamán tenía esas dos enfermedades. Finalmente se bajó del carro y dijo, lo voy a hacer. Entonces, ahí está, ¿no? Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amigo, póngale cuidado, hermanos, cuando opera el milagro. Cuando obedecemos y nos bajamos de donde creemos que estamos bien acaballados. Mientras no nos bajemos, hermanos, no va a pasar nada y podemos ser bien pobres. Dijo un amigo un día, pobres, feos y orgullosos. Podemos tener todo y ser orgullosos. Y la gente se está dando cuenta. La gente está mirando cuando compartimos, cómo hablamos, cómo andamos, y mientras no vean esa actitud de humildad como la que tuvo Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre y quedó limpio, hermanos. Ese es el asunto con la salvación. Si yo me resisto y el mundo se está resistiendo y está padeciendo ese dolor, hermanos, pero llega el momento en que la predicación los conmueve, los derrite y los trae, hermanos, a la presencia, a los pies del Salvador, hermanos. No podemos bajar la guardia la primera vez que nos digan no, porque los empleados hubieran podido decir, no, pues si no quiere de malas, no, caminen, no le roguemos más. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, le hablamos del evangelio a una persona y no va a la iglesia y, no, yo ya le hablé, hermano, de malas. ¿De malas? Nunca digamos eso. Nunca digamos de malas. Póngase a pensar usted en su interior, ¿cuánto esperó el Señor por usted? ¿Cuántos años? Yo conozco personas que el Señor esperó hasta los 92 o 93 años y en la última semana se salvaron. Porque el resto de tiempo fueron como Naamán, orgullosos, prepotentes, no quiero, lo hago a mi manera, para eso tengo plata, si no voy acá, voy allí, si no voy allí, por eso hay gente, iglesia en iglesia, iglesia, y busquen hombres y busquen formas, pero nunca van a encontrar la salida. Y ¿sabe una cosa? Cristo está con los brazos abiertos, esperándolos. Sí, claro, el amor de Él. Ahora hay algo para aclarar, ¿no? El hecho de que haya sido 7 veces no era un ritual. Otra cosa para aclarar, no eran aguas termales, ni aguas beneficiosas, ni aguas curativas, para dejar claro eso. El Jordán no tenía esa característica, como puede tener las aguas acá en Colombia, que hay aguas termales y la gente va y se zambulla allá. Pero acá no, y las 7 veces indicaba como más bien una plenitud. El 7 es el número de la plenitud, ¿no? De que la curación iba a ser total. El número 7 significa plenitud, lo cual indica que la sanidad para este hombre sería total y completa. ¿Por qué? Porque no era un rito, no eran las aguas, ni era el bautismo en agua como muchas personas. Pueden bautizarse 70 veces, no va a pasar nada. No, el asunto no es el agua, el asunto es el poder de Dios. Él fue obediente finalmente. Y cuando Dios hace un milagro, es total y es pleno.
Si nos salvó a nosotros, fue un milagro total y pleno, no fue a medias tintas. No fue a medias tintas la salvación. Si fue un milagro, fue total, fue pleno, hermano, en nuestras vidas. Ahora, y volvió el varón de Dios, imagínense, ahora ya venía contento, rozagante. Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué pasó con este hombre, hermanos? Aquí ha habido salvación. Él reconoció al Dios grande y misericordioso. Ahora, es posible que él no estaba comprando el milagro necesariamente. Él quería también ser generoso con aquel que le hizo ese milagro. Así como son los creyentes tan agradecidos, hermanos, con todo lo que ha hecho el Señor, con todo lo que reciben, con la iglesia, con los hermanos, tanta generosidad. Véala, es una muestra. Qué generoso. Él me hizo. Pero, ¿qué pasó con Eliseo? Entonces Naamán dijo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Eliseo no lo recibió. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Eliseo recibe el presente? Hubiera quedado la gracia comprada. Hubiera quedado la oración comprada y la sanidad comprada, y el hombre hubiera podido decir, no había habido salvación, sino simplemente pague y recíbalo, como hacen muchas congregaciones. Y entre más dé, más grande será el milagro. Y ahí los tienen. Esta es una muestra, hermanos, de que no es necesario explotar a las personas económicamente, ni por una sanidad, ni por una oración, ni por la salvación, hermanos. Qué riesgo y qué vergüenza, hermanos, como volvieron el Evangelio. La empresa que hicieron del Evangelio, hermanos. Aquí es una enseñanza. Nada. No vale nada, hermanos. Hubiera cobrado, la hubiera embarrado si hubiera recibido un paquete de galletas. Hubiera dañado la gracia, como quiso hacerlo su empleado. Entonces, como no le recibió nada, Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, completamente salvo. No voy a ir a ningún ritual más de mi jefe, porque me voy a regresar y voy a llegar como nueva criatura, pero por lo menos déjame llevar algo de tierra. Ahora, él no estaba haciendo de la tierra como un ritual o como algo, sino él quería llevar como ese recuerdo de dónde estuvo y de lo que pasó con su vida, que es muy distinto, hermanos, o si no, de pronto es posible salir a recoger por ahí un pucho de tierra, de cerca de la iglesia. Nada de eso tiene que ver, ningún elemento, hermanos. Él quería llevar ese recuerdo. Y de ahora en adelante, mire, este es un cuadro de la salvación precioso, porque de aquí en adelante tu siervo, o sea, yo no voy más al paganismo ni a la idolatría de la que vengo. De ahora en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, lo mismo que hicimos nosotros cuando nos sacó del mundo. Nunca volvimos a los rituales. Nunca pisamos lugares donde hay ritos, hermanos. Nunca volvimos a la tradición. Nunca, hermanos, porque hubo un milagro en nuestras vidas. No tenemos nada que regresarnos, hermanos, sino tenemos el recuerdo. Hoy no cargamos un pucho de tierra, hermanos. Hoy cargamos algo mucho más precioso, hermanos, que en todo momento nos hace estar firmes y nos dice dónde debemos estar parados. Firmes en su palabra, porque Jesucristo es la roca, hermanos. Y él le dijo, oído a este verso que también es bien interesante interpretarlo, es muy corto pero muy interesante, y él le dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Qué quiere decir él? Ve en paz. Él le dijo, mira Eliseo, yo tengo que llegar a mi tierra y acompañar a mi rey y vamos a participar de ceremonias de idolatría, pero que el Señor no cuente eso conmigo.
para que no se diga que yo estoy en eso. Él está diciendo a Eliseo. Eliseo ni le aprobó ni le desaprobó, sino le dijo, ve en paz. Y a nosotros hoy nos dice el Espíritu Santo, tú verás si lo haces o no lo haces. Ahora, también ese ve en paz, ¿por qué se lo dijo? Porque va a tener problemas al llegar con su tierra, con su ejército y con su rey. ¿Y qué le pasó? Aparte de que viene sano ahora, ¿de qué se las va a dar? Por eso le dijo, ve en paz porque vas a tener lucha tremenda por lo que sucedió contigo. El primer enfrentamiento va a ser su rey, su pueblo, su gente, menos su esposa y menos su doméstica. Porque ella, me imagino el regocijo de ver que llegó sano después de haber visitado a Eliseo por la palabra de ella. Entonces el Señor, y cuando a nosotros nos dice esta misma paz, la Biblia nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y a nosotros nos dijo, en paz está. O sea que nosotros ya tenemos la paz del Señor en nuestra vida, porque la salvación trae paz. Si yo no vivo en paz, sé que voy a enfrentarme a muchos problemas, y nosotros hemos tenido problemas y ustedes los van a tener, que dónde bautizamos el niño, que dónde va a ser el matrimonio, que cuándo vamos allí, que por qué no me acompañan allí, que por qué no quieto. Esté en paz. Y si tiene paz, no va a hacer lo que los demás dicen. Vive esa paz y disfruta esa paz. Porque va a tener confrontaciones. Váyase en paz. Él no le autorizó nada. Y se fue en paz, hermanos. Ve en paz. Ahora, voy rápido con este tema, que no es el tema, pero apareció ahí otra figura, hermanos. Aparece ahora el empleado de Eliseo. Giesi. Algunos le dicen Giesi, no importa. No vamos a discutir por eso, pero era él. Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, como el hombre estaba pendiente de todo, he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán. Le estorbó porque no le pidió. Mire cómo se toca todo, hermanos. No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová y mete al Señor en esto. Oye, ¿uno mete al Señor en un robo? Gloria a Dios que me pude robar esto en el supermercado. El Señor me bendijo cuando la señora se equivocó y me dio las vueltas de más. ¡Ay, qué bendición! Tengan cuidado, porque uno muchas veces coloca a Dios, o bien mete al diablo, o bien mete a Dios. Pero alguien tiene que meter. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Como mi patrón no le pidió nada, y el hombre viene pulpo, ¿usted cree que yo voy a dejar que se vaya eso así? Y eso sí que es peligroso, que la mente trabaje rápida en un caso de esos, hermanos. ¿Qué pecado hay en recibirle? Si él vino a ofrecer. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él no tenía esa percepción espiritual. Y él dijo, bien, bien. Miren cómo comienza todo. Primero, bueno, ya él venía trabajando. Codicia. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mi casa en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, ¿cómo sería ese modo de insistirle, no? Y a todos talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas, todo a cuestas de sus criados para que lo llevasen delante de él. Entonces, ¿qué sucedió aquí, hermanos? Por allá en el capítulo 4, cuando hubo la muerte del hijo de la Sunamita, Eliseo le dijo a este Giesi, lleve el báculo y váyase adelante para que el niño pueda ser mejorado o pueda resucitar. Pero no nos dice la Biblia que salió corriendo. En el capítulo 4 no salió corriendo, pero aquí sí salió corriendo detrás de la plata, hermanos. ¿Cómo nos apresura lo material? ¿Cómo nos hace correr las cosas materiales, hermanos? A muchos, en lugar de las cosas espirituales.
y comienza a decir mentiras, que es muy peligroso manejar el evangelio de esa manera y corremos riesgos cuando pedimos plata para ayudarle a los pobres. Que tenemos una asociación, que tenemos una fundación y caiga con plata y es para ayudarle a los necesitados. Él colocó esta mentira acá. Vinieron unos jóvenes estudiantes y necesitamos recursos para sostenerlos a ellos. Fíjese hasta dónde llegó la mentira, la capacidad rápida, hermanos. Oiga, ese invento, ¿cómo es de rápida la mente, no, hermanos? Rápido se hizo ese video para que el hombre, pues claro, nada más viendo desde todo lo que sucedió, dijo, pues claro, ¿cómo no? Es más, no lleve esto, sino lleve más. ¿Saben qué, hermanos? ¿Cómo sería la ofrenda o el robo? Que tuvo que colocarlo con 2 empleados. Lo pesado que llevaba delante de él. ¿Qué sucedió entonces? Y así que llegó a un lugar secreto y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. ¿De quién se acuerdan acá? ¿Se acuerdan de Acán? Escondió en su tienda. El gran pecado de Naamán fue el orgullo y el gran pecado de Giezi, la codicia. Mire, cada uno con su pecado. Giezi seguramente sabía de las cosas de Dios. Y es muy posible ser uno conocedor de las cosas de Dios, pero por dentro estar deseoso de más de lo que tiene, de más de lo que el Señor le ha provisto. Puede tener ese problema de la codicia. Y la codicia es la lepra del alma. El uno tenía lepra física, pero este tenía lepra en el corazón, hermanos, que es mucho más grave. Necesitaba ser curado también. ¿Y cómo se necesita curación para este tipo de actitudes, hermanos? Al Eliseo rehusar los ofrecimientos de Naamán, Giezi, obsesionado por la avaricia, corrió con la mentira preparada en nombre del profeta. ¿Por qué? Dijo, para ayudar a otros. Y eso se usa mucho en las iglesias. En muchas iglesias se usa este tipo de estrategias. Vamos, que la iglesia hay gente muy pobre, la iglesia necesita esto, y hay gente que no conoce y tome. La codicia puede originar toda clase de pecados. La codicia es una fábrica de pecados. Y cuando se codicia algo o a alguien, no hay pecado que no se esté dispuesto a cometer para conseguir lo que se quiere. Es decir, cuando hay codicia, hago lo que sea necesario. El fin justifica los medios, pero que me lo consigo, no me importa que los demás queden en la calle. Sí, el pecado siempre viene como las génovas, como pedacitos de carnecita ahí colgados. ¿Cómo le vio, hermanos, este comentario? La codicia puede originar toda clase de pecados, y cuando se codicia algo o a alguien, no hay pecado que no se esté dispuesto a cometer. No me importa. No me importa, lo hago, hermanos, para conseguir lo que se quiere. Pero resulta que Dios no puede ser engañado. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ah, pero este sí era campeón. Conocimos a una niña en una casa que le gustaba golosear mucho. ¿Cierto, Carmen? Y entraba la señora de la casa y la cogía con la boca, comía especialmente la carnita. Y le decía, está goloseando, y le decía a la china, de atascada, hermano, la boca. Y eso era lo que más daba rabia. Y dice, no, este entra como si nada. ¿Dónde estabas? ¿Yo? ¿Por qué? Aquí. Muy bien. Se le olvidó que el hombre tenía relación con Dios, contacto con Dios, todo con Dios. Y el Señor lo tenía, el Señor lo había preparado para lo de Naamán y lo había preparado para esto. Y él dijo, ahí viene el hombrecito. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón
Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, yo lo sabía, yo sabía todo esto. Es tiempo de, oído hermano, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, es decir, es tiempo de cobrar las cosas del Señor. Da oportunidad a esto para que sonsaquemos de lo que se ha hecho, de lo que no hemos hecho ni usted ni yo, de lo que ha hecho Dios. Podemos usufructuar, es tiempo. Es una enseñanza muy tremenda para el que quiera hacer el negocio del Evangelio, hermanos. Por tanto, por lo anterior, por lo que acabas de hacer, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve, hermanos. Hay una cosa que es para pensar. Mire el pecado de una persona, cómo le hace daño a todos. A las cuatro paredes, a la familia y a la iglesia. Porque lo primero que dicen de muchas iglesias es, allá es una parranda de rateros, explotadores. A mi mamá le quitaron la finca, a mi papá le quitaron no sé qué, y nos meten a todos en el mismo costal. Pero Dios se está dando cuenta, y lo vemos, que Dios se da cuenta, hermanos. Y Él va a hacer justicia el día que menos lo esperemos, porque va a llegar en cualquier momento. Toda su familia, ¿sabe lo que pasó con Acán, no? Toda su familia fue apedreada y murieron por culpa de Acán, hermanos. Por eso nosotros cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a programar un viaje, una relación, un negocio, un contrato, una nueva amistad, yo debo pensar qué puede repercutir lo que yo voy a hacer en mi vida, en mi pareja o en mi casa o con mi familia, o a quién le puedo hacer bien o mal con lo que voy a hacer antes de tomar la decisión. Por eso nos dimos cuenta de Josafat en esas batallas que hemos visto. Pregunta, ¿hay alguien de aquí? ¿Hay un profeta de Dios? ¿Hay alguien que nos hable de Dios? Porque vamos a tomar decisiones críticas. Y muchas veces las tomamos en la carne y después, ore por mí. El Señor paga mis deudas. Ore por mí. Pero ¿por qué no lo pensamos antes de poner a los demás? ¿Por qué no lo pensamos? Este hombre no lo pensó nada. Y su propia familia, hasta la que murieron todos, murieron de lepra. Eliseo, por ser profeta de Dios, estaba informado de la verdad. Porque era un hombre de Dios, pues el Señor lo mantenía. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Lo que uno haga, muchas veces uno no lo paga, pero tiene hijos y tiene cola, que son los paganos, hermanos, de cualquier decisión que se tome equivocada. Claro, hay un Dios grande, hay un Dios que perdona, hay un Dios que tiene misericordia, pero las consecuencias se pagan. Es la que no nos gusta pagar, las consecuencias. Y muchas veces uno ve que padres, muchos hijos han pagado las consecuencias, muchos nietos, muchos seres queridos han pagado las consecuencias. ¿Pero por qué sucedió esto? Es que una vez mi abuela, una vez mi papá, mire. Por eso nos toca andar, no como santurrones, pero andar en los caminos del Señor. Nos caemos, nos levantamos, pero Él está ahí para ayudarnos en todo momento, hermanos. Y ahora sí, hermanos, antes del final, les voy a mostrar un rápido contraste entre estos dos criados. Porque uno era el de Eliseo y otro era el de Naamán. Esta muchachita, hermanos, y este criado, ella era esclava, testificó del Señor con gozo, siendo esclava. Estaba secuestrada, muy bien, estaba raptada. Él era libre en su tierra, pero preso en sí mismo. Tenía sus propios barrotes de codicia, de ambición, hermanos. Trajo a su patrona Naamán al lugar de salvación ella, porque ella fue la que habló, hermanos.
¿Y este qué hizo? Con su pecado arruinó el mensaje de la gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque dejó mal testimonio y ya Naamán o cualquier otro podía hablar. Sí, pero ya de todas maneras mandaron pedir. Entonces, ¿cómo quedó la situación? Claro, la salvación no se pierde, pero surgen los rumores y los comentarios cuando se obra mal. No tuvo ninguna ganancia ella material, hermano, pero sí la bendición de Dios. Él se fue a su casa con riqueza y sin embargo lo perdió todo. Fíjese el contraste tan tremendo entre estas dos situaciones. Muchas gracias por ese comentario porque me hace acordar de algo. Ella estaba en un sector de paganos y de idolatría. Él estaba cerca de Dios a través del profeta y miren las reacciones. ¿Cómo es de importante, hermano, hablarle a nuestros hijos desde pequeñitos del Evangelio? Porque aun cuando fueran grandes, ellos siempre van a recordar. ¿Cómo es de bueno? Porque en el sitio donde estén, ellos van a sacar lo que llevan por dentro. Y uno puede estar en la iglesia completamente engañado. Siempre hemos dicho, porque yo visité la cárcel para hablar con algunos presos, y allá hay muchos libres. Y en la calle hay muchos cristianos presos, con los barrotes que construyen ellos mismos, hermanos. El egoísmo. Algo que me llama también la atención, porque Dios obra en él. Dos cosas. No dio oportunidad a que Naamán fuera adorado y segundo, a que fuera contaminado. Porque Naamán sí sabía, Eliseo sí sabía sobre la ley con los leprosos. Entonces él evitó también eso. Es muy lindo porque el otro pensó que entonces iban a salir a atenderlo como, no, Dios da el trato a cada uno como cada uno lo merece, hermanos. Y aquí está el cuadro de la salvación para terminar, hermanos. Naamán, un cuadro de la salvación. El pasaje que vimos nos da una maravillosa ilustración de la sanación y salvación por la fe en la palabra de Dios. Quiero es que recordemos más lo de Naamán que lo de el criado ladrón. Porque casi que no quería ni tocar el tema porque quiero hacer más énfasis en la salvación. Pero también cómo se puede arruinar, ¿no? Naamán, ahora sí siéntase Naamán. ¿Estaba en condenación? ¿Por qué? Lejos de Dios, contaminado espiritualmente, muy mal. ¿Estuvimos así nosotros? Igual, con esa lepra espiritual que necesitaba ser traída para que hubiera salvación, para que hubiera sanación. Entonces la condición es muy parecida de lo que estuvimos nosotros. ¿Estaba enemistado con Dios? Es más, era del ejército enemigo. ¿Y cómo estaría enemistado con Dios que incluso tenía una esclava del pueblo del Señor, hermanos, para corroborarlo más? Tenía esta pobre muchacha. Enemigo. ¿Fuimos enemigos de Dios? Claro, hermanos, enemigos casi que a muerte. ¿Cuántas veces vociferamos y cuántas? A mí no me importa eso, hermanos. Vaya, hábleme de otra cosa. A mí no se meta conmigo. Una sola vez que entregué, quería un tratado entre los tantos que hemos entregado con un grupo, le dije a un amigo, tome, hermano. Dijo él, a mí respéteme mi fe. Le dije, perdón. A mí me respeta, yo no soy de ninguna religión. No, le dije, no estoy hablando de religiones. Estaba así. Pero con esa lepra, bien destapadita. Y no quiso. Y otro señor le dijo, pero no sea grosero, que simplemente le están dando, y lo recibieron. Y hay personas que están muy prevenidas, enemigos, y no me quiero amistar. Y yo he hablado con personas y a mí me han dicho, mire, yo no voy a esa iglesia porque yo no quiero dejar el baile. Y un amigo me dijo, ¿tú crees que yo voy a dejar de fumar? No, le dije, pues es que yo no le estoy diciendo que deje de fumar, yo le estoy invitando a la iglesia, porque tienen una prevención terrible, hermanos, por las malas enseñanzas, por la mala información. Ay, sí, un señor nos dijo, no, yo las viejitas no las puedo dejar, siga con sus viejitas, mijito.
Algunos quieren ser como Salomón. Estaba enemistado con Dios. Estuvimos enemistados con Dios. Necesitábamos ser reconciliados porque estábamos peleando con Dios. Escuchó el mensajero. Alguien alguna vez nos habló, hermanos, ya la mamá, el papá, la abuelita, un vecino, una vez, alguien nos habló del evangelio, hermanos. De pronto no le pusimos cuidado, pero de pronto, ¿por qué estamos aquí sentados? Porque alguien nos habló del evangelio, hermanos. No supimos si era de importancia o no importancia, qué nivel tenía, si era rico o era pobre, pero alguien nos habló del evangelio, hermanos, porque estábamos enemistados. Buscó la salvación por obras. Él quiso llegar pues con su presente y que lo atendieran porque era un hombre importante. Muchas veces nosotros hemos ido a una parte, hemos ido a otra. Hace poco, aquí en esta puerta, aquí un domingo hablé con una persona que tiene un problema y me dijo, pues no sé, yo voy a tratar de venir, pero yo he estado en todas las iglesias y nada que se resuelva mi situación. Eso es lo que hacen muchas personas, pero no vienen a Cristo, no vienen al evangelio, quieren estar en todas partes, a ver dónde los atienden, como querían a Amán, que saliera y me pusiera la mano encima y se acabó la lepra. Eso es lo que quiere mucha gente, que de una se les resuelvan sus problemas cuando se les da mala información. Cuando se les da la información del Salvador, ya el Espíritu los traerá o no los traerá. Él buscó la salvación por obras, quería aportar, pero Dios lo llamó. ¿Cómo lo llamó Dios? Tenía la enfermedad, tenía la mucama, la nana, la empleada, pero aquí ¿cómo se produjo el llamado? Por Eliseo. El llamamiento aquí lo hizo directamente el profeta. Dios usó la muchacha, Dios usó la enfermedad, pero Eliseo, cuando vio que el rey se rasgó las vestiduras, él afrontó el problema. Bueno, él se puso reacio, pero ya tenía el llamado. Los empleados lo convencieron del llamado que tenía. Claro. Y le hicieron recapacitar. Dios lo llamó. ¿Quién nos llamó a nosotros? Hay veces que le damos demasiada importancia a la persona que nos hizo la invitación. Es bueno agradecerle y ser gratos, hermanos, siempre y poder ser generosos. Pero el que nos llamó fue Dios. Dios salva. Jesucristo es el camino. Claro, hermanos. Sí, es un puente que Dios usó, pero Dios la usó a ella. Entonces, toda la gratitud a Dios. Claro, Dios llama, Jesucristo el camino y el Espíritu Santo el que convence. Claro, nosotros hoy pues también decimos que Jesucristo es el que nos salva, ¿no? El que nos llama, no está mal. Pero Dios, la salvación viene de Jehová, dice la Biblia. Jesucristo es el instrumento, el camino para llegar. Y el Espíritu Santo el que nos mueve. Entonces los que estamos aquí no llegamos por otra cosa diferente a que el Espíritu Santo nos invitó. Dios trabajando. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre trabajando. Siempre trabajan los tres en la salvación. Dios hace ese llamado, ¿no, hermanos? Nos llamó a nosotros. Se opuso al sencillo plan de salvación. ¿Por qué? Muchos de nosotros nos opusimos. No, yo no voy por esto, ni por esto, ni por esto. No, pero mire, no es necesario todas esas cosas, es práctico, venga. No, ni me nombre por tanta información que tienen. Ya por la plata, ¿no? Ya por cualquier cosa. No. Déjeme así que así estoy quietico. Se opuso. Muchas veces nosotros nos opusimos. De una u otra manera como que queremos, como cuando vamos donde el médico, ¿no? ¿Cuánto cobran? Lo primero que uno pregunta, ¿cuánto vale la consulta? Y recibió sanidad al obedecer por fe. Finalmente, después de, no, yo que voy a pegar allá 7 zambullidas, hágalo, hombre. Es lo que le están diciendo. ¿Qué le cuesta? Es gratis. Porque nadie le iba a cobrar por meterse al Jordán. Pero no quería. Sí, además es un agua que no es es turbia.
Y cuando se crece hace hasta para vender, se arrasa con lo que sea. Recibió sanidad al obedecer por fe. Claro, después de recibir el trato de Eliseo, el orgullo quedó en el piso. Póngale cuidado a sus servidores y tomó la decisión, bueno, yo me imagino, bueno, está bien. Y fue y está bien, me voy a zambullir porque yo de todas maneras vine a ser sano. Y por fe él obedeció, creyó después, reconoció al Dios verdadero. Y hoy en día nosotros lo hemos reconocido como el único Dios verdadero, no tenemos otro Dios. Es el creador del universo. Y estos pasos, este es el cuadro de la salvación. Estaba en condenación. Todo, mírese cada uno de ustedes y yo me miro. Estábamos en condenación, estábamos enemistados con Dios, escuchamos, alguien nos habló, buscamos la salvación, primero esto, lo otro, voy a tomar esto, voy a hacer todo, no es por ahí. Atendimos el llamado de Dios. Al principio nos opusimos muchos de nosotros, no todos, pero recibimos la sanidad. Somos sanos espiritualmente de la contaminación, de la enfermedad, de la lepra que traíamos del mundo. Y hemos reconocido hoy más que nunca, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, al único Dios verdadero, al creador del universo. Y Noé regresó seguro a su hogar en paz, seguro regresó a su hogar en paz. ¿Se acuerdan también de el etíope que fue evangelizado por Felipe? Dice que regresó gozoso su camino. Ahí es donde uno se pregunta, hermanos, ¿hay cristianos amargados? Pero mire lo que dice, fue salvo, fue sano, ¿cómo se iba a devolver amargado, hermanos? El etíope fue bautizado, le enseñaron las escrituras y dice que siguió gozoso su camino. Y los que estamos aquí, puede haber amargura entre nosotros después de que sucedió lo mismo, hermanos. Nos trae del mundo, estábamos enemistados, estábamos peleando, éramos enemigos por naturaleza, teníamos el ADN de Adán. Muy bien, entonces no es justo finalmente, hermanos, se los digo de todo corazón y a quienes están viendo, no es justo, después de lo que pasó en el Calvario, después de haber derramado esa sangre, que Él la sufrió y que Él la lloró, que nosotros estemos arrastrando amargura, o arrastrando un pasado, o arrastrando infelicidad, después de todo lo que Él hizo. No podemos ya tener orgullo, ni avaricia, ni nada que nos contamine, hermanos, de donde ya nos sacaron. Es como si uno sale del hospital, hermano, que le han operado, que le han hecho una cirugía tremenda, después de un cáncer que le curaron, y uno va a decir, a mí me provoca otra vez quedarme en el hospital otros días, hermanos, volver. O salir de la cárcel y decir, a mí me provoca quedarme aquí otros 3 años. Ya nos sacaron de ese sitio, hermanos. El Señor nos rescató, nos reconcilió, nos trajo a un mundo nuevo. Somos nuevas criaturas, tenemos la piel, todo en el sentido espiritual. Somos perfectamente sanados, perfectamente salvos. ¿Qué vestigio, qué residuo de amargura puede quedar en nuestros corazones después de lo que Dios hizo por nosotros? No puede quedar, hermanos. Se los digo con toda sinceridad, no puede quedar. No puede haber creyentes amargados. Pueda que haya creyentes enfermos, tristes, puede entrar en depresión, eso es distinto. Pero la amargura es algo que hace mucho daño, hermanos. Es una lepra que hace daño, hermanos. Que el Señor nos ayude a andar victoriosos, hermanos. Que el Señor nos ayude a andar como Naam, gozosos y en paz, hermanos, después de lo que Él hizo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué nos impide ser felices, hermanos? Mire, mañana nos podemos ir, ahora mismo no sabemos en qué tiempo viene el Señor, en qué momento llama a alguno de nosotros. Hermanos, que el Señor nos vea siempre gozosos, animados, alegres, felices, agradecidos, pero sinceros, porque es posible tener una risa de oreja a oreja, pero fingida. Que seamos sinceros por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por alimentarnos con tu palabra, que seas tú convenciéndonos, no el hombre, Señor. Necesitamos esa manifestación tuya en nuestras vidas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, implantando esta palabra
en nuestros corazones, haciéndonos sentir como Naamán, Señor, en paz, gozosos, después de la obra que hiciste, cuando alguien nos llamó y escuchamos el Evangelio, cuando a pesar de los obstáculos que pudimos colocar, llegamos a ti y tuviste toda la paciencia para esperarnos, Padre Santo. ¿Cómo te lo agradecemos? Ayúdanos a quitar cualquier resquemor, cualquier residuo de enojo, Padre Santo, de amargura en nuestro corazón, para que el mundo vea lo que hiciste con nosotros, para que el mundo pueda creer en ti, Señor. Claro que tú eres el que salvas, pero hoy en día nosotros somos esos mensajeros, esos voceros, nosotros somos esa empleada doméstica que tú utilizas para llevar tu palabra, para que otros te conozcan y lleguen a la salvación. Gracias por implantar esto en nuestras vidas, Padre del cielo. Ayúdanos a llevar el Evangelio a toda criatura, porque hay un mundo al cual debemos llevarle la palabra, a toda criatura, porque hay una contaminación terrible que cada día es peor y que necesitan urgentemente escuchar de ti. Pero si estamos iguales de enfermos, ¿cómo lo podemos hacer, Padre Santo? Ayúdanos a reconocer nuestra condición, a arrepentirnos y a tener esa verdadera paz, como dice tu palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que otros vean, Señor, a Cristo reflejado en nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a no desmayar. Y que, como vimos ahora mismo, Padre, a sentirnos el privilegio, el gozo de habernos escogido, de habernos salvado, Señor, de habernos adoptado y hacernos coherederos con tu Hijo. Muchas gracias. Y esto nos debe motivar a vivir muy felices y muy gozosos. Te lo agradecemos, Padre Santo. Dejamos el resto de tiempo en tu protección y en tu dirección. Como siempre te lo decimos, gracias por guardarnos del maligno. Gracias por hacerte cargo de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Gracias por hacerte cargo de nuestros gobernantes para que ellos conozcan de ti. Gracias por hacerte cargo de cada necesidad de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Aleluya.